Un gusto saludarles, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Soy Ricardo Quiñones. Bueno, es un día trascendental para nuestro país. Algunos de ustedes ya deben haber ejercido su derecho al voto. Y bueno, vamos a orar. Vamos a empezar esta mañana orando precisamente para poner en manos de Dios un día tan crucial para nuestro país y también para poner en manos de Dios este tiempo de poder compartir la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar acá, gracias por unirse a esta transmisión en vivo. Entonces, vamos a empezar orando. Por favor, si me acompañan y en sus casas para poder empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte las gracias por poder compartir con mis hermanos en este día. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu compasión, gracias por tu misericordia. Te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, como el único santo, como el único que está por encima de todo lo creado. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia y por tu compasión que podemos dirigirnos a ti. Acompáñanos el día de hoy. Permite, Señor, que la palabra pueda llegar de forma clara y precisa a los hermanos. Utilízame, Señor, para que no sea yo con mis palabras, sino seas tú. A través, Señor, de lo que está en la Biblia, que puedas tocar corazones y puedas llegar a más personas a través de este medio. Ayúdanos, Padre Santo, también a tener el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, para poder tomar buenas decisiones el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno, que se haga tu voluntad. Ayúdanos también y protégenos a los que tenemos que salir y trasladarnos a otro lugar para sufragar. Danos, Señor, la inteligencia, nuevamente te lo pido, y la sabiduría para decidir bien. En nombre de Jesús te oro y te agradezco. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias nuevamente por estar conectados. El día de hoy quiero hablarles acerca de estar equipados para la gloria de Dios. Esta es la charla que quiero compartirles con ustedes el día de hoy. Estar equipados para la gloria de Dios. Estar equipados para su gloria. Estar equipados para hacer aquello que a Dios le agrada. Tengo algunas preguntas para ti en este momento. La primera, ¿has sentido alguna vez que no puedes hacer frente a determinadas circunstancias de la vida? ¿Has sentido que no eres capaz de hacer determinadas acciones o hacer determinado proyecto o concluir algún plan que has tenido en mente? Porque tal vez te sientes que no estás capacitado para eso, o te has sentido que no puedes vencer alguna circunstancia en tu vida. Bueno, la buena noticia es que Dios nos ha capacitado para poder hacer frente a esos desafíos. Que Dios nos ha dado todas las herramientas para hacer frente a esos desafíos. Las escrituras dicen allí en Segunda de Pedro, que te la voy a compartir, Segunda de Pedro 1, en el versículo 3, la escritura dice puntualmente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. La escritura es puntual. Te la voy a leer. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, está hablando Pedro, participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Esa es una escritura maravillosa porque nos ayuda a entender que Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos hacer frente a los desafíos de la vida, para que podamos llevar una vida de rectitud. Él nos ha dado esto por medio de su poder. Y también para que podamos hacer frente a la corrupción del mundo, para que podamos tener ese equipamiento adecuado para poder hacer frente a la corrupción que este mundo tiene. En resumen, hermanos, estamos equipados. Dios nos ha equipado.
Dios nos ha dado todo aquello que necesitamos para esta vida. Eso debe estar claro en nuestra mente. Eso debe estar impregnado en nuestro corazón. Dios nos ha equipado. Esa es la buena noticia. Dios nos ha equipado para que podamos hacer frente a todas las circunstancias de la vida. Dios nos ha equipado para que podamos hacer frente a todos los desafíos de la vida. Dios nos ha equipado para que podamos darle su gloria. La buena noticia es esa. Estamos equipados para poder hacer frente a cualquier circunstancia que la vida nos pueda presentar. Si tú crees esto, vas a poder hacer las cosas de mejor manera. Si tú crees esto, vas a hacer frente a los desafíos de la vida diariamente. Si tú crees esto, no vas a tener temor de predicar, no vas a tener temor de aún vivir una vida de rectitud. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dios te ha dado un espíritu de poder para hacer frente a todas las circunstancias que la vida te pueda presentar. Fue precisamente lo que tuvo que hacer David, el rey David, frente a los desafíos que el pueblo de Israel estaba viviendo. Una guerra con los filisteos. Allí estaba Goliat desafiando a este pueblo. Bueno, David se dio cuenta que él estaba capacitado, que él estaba equipado para hacer frente a este desafío que implicaba, pues, destruir en ese entonces a un gigante que estaba por encima del promedio. David se dio cuenta que él estaba equipado. Mira lo que dice David allá en 1 Samuel 17:34. Vamos allá a la Biblia. Cuando David se enfrentó al reto de tener que enfrentar a Goliat y que no había nadie que quisiera hacerlo, David responde de la siguiente manera. Él dice acá, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso. Tu siervo lo mata. Estaba hablando con el rey Saúl. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. David tenía claro que él tenía el equipamiento adecuado para hacer frente a cualquier circunstancia que Dios durante toda su vida lo estaba preparando para ese momento. Que Dios durante todas las circunstancias que él había vivido como pastor lo estaba preparando para ese momento de desafío. En pocas palabras, hermanos, tenemos el equipamiento de Dios. Dios nos ha dado el equipamiento para hacer frente a las circunstancias de la vida. David lo entendió. David no estuvo buscando otro equipamiento. David no estuvo buscando otro tipo de armadura para hacer frente a Goliat. Él sabía que tenía el equipamiento adecuado para poder hacer frente a esta circunstancia. Y precisamente eso fue lo que hizo. Vamos a ver qué pasó cuando el rey Saúl le quiso dar otro equipamiento, cuando le quiso dar otro tipo de armadura. Y la pregunta para ti es, ¿tomas el equipaje que Dios te ha dado? ¿O tomas el equipaje que los demás te quieren dar? David entendió que él tenía todo el equipamiento, todo el equipaje adecuado para poder hacer frente a las circunstancias. Allí mismo en 1 Samuel 17, del 38 al 40, dice la Biblia en el 38. Entonces Saúl le puso su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así.
Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con esas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y la puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. Más adelante en el 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era joven y rojo, de buen color y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias. Bueno, aquí vemos dos cosas importantes. El menosprecio que tuvo este filisteo al ver a David y también cómo David entendió que para poder hacer frente a las circunstancias, él no necesitaba otro equipamiento. Él no necesitaba otro equipo más que el que Dios le había dado. Dios ya le había dado el equipo adecuado para hacer frente a esta circunstancia de vencer a Goliat. Dios ya le había preparado durante mucho tiempo para hacer frente a estas circunstancias. Yo te pregunto a ti, ¿confías en el equipo que Dios te ha dado? ¿Confías en toda la armadura que Dios te ha dado para hacer frente a las circunstancias de la vida? ¿O estás buscando tus propias armaduras? ¿O estás haciéndole caso a lo que los demás le dicen? Hay muchas personas que confían más en lo que los demás dicen que en lo que la Biblia dice. La Biblia nos ha dado todas las herramientas para hacer frente a las circunstancias de la vida. La Biblia nos da el equipo adecuado para que nosotros podamos hacer frente a las circunstancias de la vida. No necesitamos más. Tenemos el equipo, hermanos. Utilicémoslo. Dios nos ha dado el equipo adecuado para hacer frente a las circunstancias de la vida. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su oración, nos ha dado la capacidad de compartir la fe, nos ha dado la capacidad de tener nuestra confianza puesta en Dios y en su Hijo. Tú me dirás, Ricardo, yo necesito más. La verdad es que al igual que David, esas cosas adicionales nos pueden estorbar. Y en lugar de ayudarnos a hacer frente a las circunstancias de la vida, nos pueden confundir. Nos pueden poner lentos, como esta ropa que le dio Saúl a David, lo puso. Hermanos, hemos sido capacitados por el mismo Dios. Hemos sido equipados por el mismo Dios. Tenemos las herramientas adecuadas para hacer frente a las circunstancias de la vida. En resumen, estamos equipados para su gloria. Estamos equipados para que Él se lleve la gloria. Estamos equipados para hacer frente a los gigantes, así como David lo hizo cuando tuvo el desafío del filisteo. Estamos equipados para hacer frente a la gloria, para hacer frente a estas circunstancias y que la gloria sea de Dios, no para nosotros, sino para que la gloria sea de Dios. Estamos equipados para su gloria. Veamos la reacción de David cuando tuvo que enfrentar al gigante. Después del menosprecio que le dio, David sabía lo que tenía que hacer. Primera de Samuel 17, 45 al 47 dice la Biblia, una vez que este gigante lo estaba menospreciando porque pensó que él no tenía el equipo adecuado. Y le dijo, ¿acaso era un perro? Y lo menospreció y lo vio como un jovencito ahí insignificante. Mira lo que le responde David. Pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza.
y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarnos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. David sabía quién lo había capacitado. David sabía quién era el que le había dado todas las herramientas para hacer frente a este filisteo. David sabía que la gloria no era de él, que quien estaba peleando sus batallas no era él. El que estaba peleando sus batallas era el Dios de los ejércitos celestiales. Él no iba en su nombre a derrotar al filisteo. Él iba en el nombre de Dios. Él hacía esto para la gloria de Dios. Hermanos, Él nos ha capacitado. Él nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos hacer frente a los desafíos de esta vida. Lo leíamos en 2 de Pedro. Él nos ha dado todo. No dudemos. No pensemos que estamos limitados. Muchas veces la batalla empieza en nuestra mente y termina en nuestra mente. Terminamos derrotados en nuestra mente, pensando que no estamos capacitados, pensando que tenemos un gigante al frente. Circunstancias tales como la pureza, pensamos que no podemos con eso. Los conflictos familiares, pensamos que no podemos con eso. Las adicciones, pensamos que no podemos con eso. Pero Dios nos dice que estamos equipados. Dios nos dice que tenemos las herramientas para poder hacer frente a estas circunstancias. Así que ánimos, hermanos, mucho ánimo, porque tenemos las herramientas. Es una cuestión de fe. No es una cuestión de talentos, no es una cuestión de entrenamiento personal, no es una cuestión de estarnos preparando, es una cuestión de fe, es cuestión de creerle al Dios de los cielos, de que nosotros hemos recibido de Él todas las herramientas para hacer frente a los desafíos más grandes que la vida nos pueda presentar. Dios nos ha equipado, queridos hermanos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer frente a las circunstancias de la vida. Yo te pregunto, ¿estás convencido de esto? ¿Estás convencido de que Dios te ha equipado? ¿O estás derrotado, pensando como los hermanos de David y como todo el pueblo judío, que no le puedes hacer frente a tus gigantes? Hoy es el momento de que tú te convenzas de que estás capacitado para hacerle frente a las circunstancias de la vida. Jóvenes, ustedes están capacitados para hacerle frente a las circunstancias que la vida les presenta, como la pornografía, como la promiscuidad, como la inmoralidad sexual. Jóvenes, ustedes están capacitados, no duden. En el momento en el cual piensan que no es posible llevar una relación de pureza, en ese momento están negando al Dios de los ejércitos. Están diciendo, ese gigante es muy grande para mí. Están diciendo, yo no puedo hacerle frente a ese gigante. Y Dios te está diciendo acá que sí puedes. Dios te está diciendo, al igual que David, que tú estás equipado. Por lo tanto, debemos entender esto. Dios nos ha equipado, queridos hermanos. Dios nos ha dado todo para que podamos hacer frente a los desafíos que la vida nos plantea. En 1 Corintios 2, la Escritura dice, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las enseñanzas, con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Eso es increíble.
Porque acá tenemos dos alternativas. Tomar el equipo del mundo, la sabiduría humana, o tomar el equipo de Dios, el Espíritu de Dios. Hermanos, muchas veces vamos a escuchar una serie de comentarios. La gente nos va a decir, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma. Ese es el espíritu del mundo. Esa es la sabiduría humana. Ese equipo no sirve. Ese equipamiento no sirve. Y te lo digo puntualmente, puedes tomar algunas cosas que son valiosas, pero cuando se trata de tomar decisiones trascendentales para tu vida, es el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, la que te permite estar equipado. Es el Espíritu de Dios, por medio de la Biblia, la que te permite estar equipado. Así que aquí tenemos dos alternativas. O te dejas llevar por el espíritu del mundo y su sabiduría, o te dejas llevar por el Espíritu de Dios y su sabiduría. Te soy honesto, cuando tomamos el equipo de Dios, cuando recibimos lo que Él nos ha dado, podemos hacer frente a las circunstancias y a los desafíos que la vida nos da. Estamos equipados para su gloria. Estamos equipados para salir adelante. Estamos equipados para poder hacer frente a las circunstancias que la vida nos plantea. Hermanos, no somos personas que no hemos recibido la capacitación de Dios. Somos personas equipadas. Somos personas que tenemos el equipo adecuado para hacer frente a este mundo que está tan corrupto, a este mundo que está lleno de corrupción. Jóvenes, yo quiero que ustedes lo escuchen. Estamos equipados para su gloria. Estamos equipados para hacer frente a las circunstancias de la vida. No lo dudes, no pienses que en este momento tú estás en desventaja frente al enemigo. Usa las herramientas que él te ha dado. Tal vez no son las convencionales, tal vez no son las que el mundo te da. Esas herramientas son espirituales. Esas herramientas tienen que ver con tu oración. Esas herramientas tienen que ver con tu lectura bíblica. Esas herramientas tienen que ver con la confesión de pecado. Esas herramientas tienen que ver con ser abierto con tu vida. Esas herramientas tienen que ver con poner tu esperanza en Dios. Te soy honesto. Durante mucho tiempo desprecié las herramientas que Dios me había dado. Fueron 11 años que estuve alejado de Dios. En esos 11 años pensé que mis criterios, pensé que mis ideas eran más importantes que lo que Dios me daba. Llegó un momento en el cual me di cuenta que no es así, que para poder hacer frente a los desafíos de esta vida, la herramienta más valiosa y el equipo más valioso que tengo es el equipo de Dios. Por eso tomé el equipo de Dios para poder hacer frente a las circunstancias que la vida me da. La Escritura dice, ahí mismo, si avanzamos un poco, ahí mismo, en 1 Corintios 2, en el versículo 14, si lo vemos más adelante, la Escritura dice algo importante. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira qué gran equipo tenemos. Mira qué herramientas tenemos. No hemos sido capacitados por cualquier persona. Hemos sido capacitados por el mismo Dios. Él nos ha dado todo el equipamiento que necesitamos. Él nos ha dado la herramienta adecuada. Por eso David se sentía tan seguro de ir a enfrentar sus gigantes. Por eso se sentía tan seguro y derrotó a Goliat. Porque él sabía quién lo había equipado. La Escritura en 1 Corintios 2, del 11 al 16, dice que nosotros podemos discernir espiritualmente las cosas, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que hemos sido equipados por el mismo Dios,
que hemos sido equipados por el mismo Cristo. Hermanos, utilicemos esta realidad, confiemos en esta realidad. No es una historia alejada, no es un cuento. No, nosotros hemos sido equipados por el mismo Dios. ¿Para qué? Para su gloria, no para nosotros. No para decir, yo lo hice. David lo dijo claramente en la escritura anterior. Hoy te vas a dar cuenta, le dice al filisteo, que aquí hay un Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para su gloria, pero tenemos que creer, tenemos que confiar que estamos equipados, tenemos que estar seguros que estamos equipados. No dudemos ni por un instante que tenemos todas las herramientas para hacer frente a las circunstancias de la vida. A veces nos victimizamos, a veces decimos, yo no puedo hacer frente a esta circunstancia. Es bueno reconocerlo, es bueno ser vulnerable, pero luego de eso debes entender que Dios te ha dado las herramientas, la Biblia, la oración, la confesión de pecados, el perdón, el amarnos los unos a los otros, es ser vulnerables. Esas son nuestras armas. Pueden parecer no convencionales, pueden parecer incluso para el mundo, puede parecer una tontería, perdóname el término, pero cuando se trata de luchar de manera espiritual, se trata de exponer nuestra vida, se trata de depender de Dios, se trata de estar de rodillas, se trata de confesar pecado, se trata de exponer las cosas que tal vez nos pueden hacer parecer débiles, pero que esas armas ayudan a derrotar a nuestros gigantes. El mundo nos dice que no seamos abiertos con nuestra vida. El mundo nos dice, resuelve tus problemas tú solo. El mundo nos dice, no seas vulnerable. La Biblia dice que ¿quién puede soportar un espíritu amargo? La Biblia dice que ¿quién puede vivir con pecado guardado? La Biblia dice que nos acerquemos a la luz. Esas son nuestras armas. Usémoslas y derrotemos a nuestros gigantes. Estamos equipados, hermanos. Usemos nuestro equipamiento. Usemos nuestras herramientas, así como lo hizo Jesús. Esforcémonos todos los días por poder hacer frente a los desafíos de la vida con el equipo de Dios. Acuérdate, no estamos peleando una batalla humana, estamos peleando una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual se gana con herramientas espirituales. Pablo dice en Colosenses 1:29, te lo quiero compartir para terminar. Y él entendía esto, él entendía que estaba equipado, por eso se esforzaba, por eso daba lo mejor de sí. Colosenses 1:29 dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Está hablando Pablo, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Si tú estás convencido de que el gran poder de Cristo actúa dentro de ti, vas a poder trabajar, vas a poder luchar, vas a poder a poner empeño para hacer frente a las circunstancias. ¿Por qué no estás batallando solo? Porque estás batallando con Cristo mismo. Vas a poder dar todo de ti. Vas a hacer frente a circunstancias que para el mundo parecieran imposibles. Vas a tener relaciones puras de noviazgo. Vas a tener matrimonios que hagan frente a la crianza de los hijos de forma espiritual, no con sus propias fuerzas. No vas a tener que ni siquiera aplicar herramientas que tal vez puedan estar salidas de tono, como gritarle a tus hijos, como amenazarlos o golpearlos. Tal vez lo único que vas a necesitar es acercarlos a Dios y acercarte más a Dios y esforzarte día a día por tener una familia que honre a Cristo. Acuérdate, las batallas que tenemos el día de hoy no son como las que tenía David. No estamos enfrentando a un gigante de más de 3 metros. Estamos enfrentando, queridos hermanos, circunstancias tales como que nuestros hijos sean envueltos en estas nuevas tendencias,
en estos nuevos criterios del mundo y de la nueva era que les hacen justificar acciones como la inmoralidad sexual, la pornografía, que les hacen justificar acciones como el tener relaciones prematrimoniales. Eso es lo que estamos enfrentando. Pero si utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado, vamos a poder hacer frente a estas circunstancias. Si con todo empeño trabajamos con las armas espirituales que Dios nos ha dado, vamos a hacer frente a estas circunstancias. Y vamos a decir al final, estamos equipados para la gloria de Dios. Estamos equipados para su gloria. Estamos equipados para que Dios se lleve toda la gloria. Las personas alrededor dirán, esto no depende de Dios. Esto depende de Dios. Las personas alrededor dirán, Dios lo hizo en sus vidas. Y así nosotros podemos decir al final, estamos equipados para la gloria de Dios. Hermanos, los amo de todo corazón. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden, estamos equipados para la gloria de Dios. Utilicemos las herramientas que Él nos ha dado y que toda la gloria, absolutamente toda la gloria, sea para Él. Tengan una excelente tarde y que el día de hoy se haga la voluntad de Dios y que Él sea glorificado en este domingo. Nos vemos en otra ocasión.